Buen día, te saluda con mucho gusto el maestro Hugo Salinas Ibarra y quiero comentarte que por fin terminé la revisión de tu ensayo final para nuestra materia de antropología pedagógica. Quiero reconocer y agradecer todo el tiempo que de seguro te tomó la realización de todas estas reflexiones. ¿Sí? Se aprecia un hilo conductor que va siguiendo las instrucciones propias del trabajo. ¿Qué había que hacer? Una actividad circular, es decir, una especie de búsqueda conceptual que al final tuviera una conclusión, cosa que se aprecia perfectamente en tu envío. ¿Sí? El texto que mandaste a revisión cumple perfectamente estas características: precisión conceptual y una conclusión. ¿Sobre qué teníamos que ser precisos? Bueno, sobre algunos conceptos: el de filosofía, el de antropología, el de pedagogía, y los que más a lo mejor son abstractos o difíciles de ver su praxis en el México actual, que es el de voluntad y libertad. Bueno, ¿por qué tenemos que ser precisos o por qué se requiere de los estudiantes de educación superior tener precisión conceptual? Esto tiene una situación muy lógica y si te pones a pensarlo, un poco básica. Es no hacernos pelotas, no confundirnos cuando, por ejemplo, alguien intenta comparar educación y aprendizaje. Por poner un ejemplo, educación y aprendizaje no es lo mismo. El aprendizaje tiene que ver con las características de cómo se va adquiriendo en un sujeto cierto nivel de significados y de símbolos y significados. Sucede gracias a un diseño neurológico que le permite ir apropiándose de estos elementos del mundo exterior. Pueden ser elementos visuales, sensoriales en general, y estos se convierten, debido a la existencia de una interacción, en información con valor agregado. ¿Sí? El aprendizaje tiene que ver con esta asociación a partir de la interpretación o de lo que el sujeto mismo está viendo. Tiene que ver, repito, con procesos cognitivos. Ahora bien, la educación es una proyección social, es en un estado determinado del desarrollo histórico de un país, aquello que se pretende que las nuevas generaciones tengan que conocer. Es un conjunto de habilidades mínimas que una sociedad ha identificado como necesarias para enseñar a las nuevas generaciones. Por tanto, el sistema educativo que se presenta en un país va evolucionando a lo largo de los siglos. Ahora bien, también podríamos comparar cómo es que distintos países, a lo mejor en una misma época, han entendido lo que es el proceso educativo, desde el ámbito administrativo hasta lo que tiene que ver con la regulación de a quién se le otorga a la promoción o quién tiene por consecuencia que reprobar. Sí, este sistema de organización del tiempo y del espacio tiene que ver con el concepto de educación. Es por eso que tenemos que ser precisos. En un discurso, en una investigación, pueden aparecer cosas como estas de forma sinónima, cuando no necesariamente tienen por qué serlo. De ahí la importancia de adquirir y despertar esta inteligencia del discernimiento. Ahora bien, ¿qué diablos es la filosofía? Como tú ya bien debes saberlo, y aunque esta no es una clase propiamente de ello, la filosofía es la búsqueda de las primeras civilizaciones y de las primeras comunidades humanas por explicar por qué las cosas funcionan como las observamos, desde el ámbito climatológico, desde el ámbito de la producción de bienes, hasta la situación que tiene que ver con la distribución del trabajo y la apropiación de la riqueza. Tiene que ver con cuestiones, al menos hasta el siglo XVII, de las ciencias naturales y las ciencias sociales. La filosofía era todo el cuerpo de conocimientos del cual la humanidad era capaz de ejercer. Todavía en 1687, Isaac Newton, con su redacción del libro Principios Matemáticos de Filosofía Natural, dejaba ver esta unión entre filosofía y ciencias naturales. Actualmente, a partir de principios del siglo XVIII, se hace una escisión y las ciencias naturales pasan a constituirse como algo diferente, y la filosofía se queda con una especie de legitimidad acerca de lo que es la organización política social y lo que tiene que ver con el diseño moral, ¿sí? de las conductas humanas. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, existe una nueva escisión
es decir, una nueva división que separa las ciencias naturales de las ciencias sociales. Y entonces quedan, por así decirlo, 3 campos: el filosófico, el de las ciencias naturales y el de las ciencias sociales. Bueno, la filosofía aborda desde sus principios en la antigua Grecia, en el mundo oriental antes de Cristo, reflexiones, repito, de organización social, configuración y legitimidad de organizaciones políticas, cuestiones que tienen que ver con el desempeño del mundo físico, y a partir de ello los sistemas de creencias van evolucionando, van adaptándose y van reestructurándose de tiempo en tiempo. Por otro lado, ¿qué es la antropología? La antropología es una disciplina que tiene como principal motivación estudiar a comunidades específicas o a sujetos específicos como una manera de entender por qué la sociedad los obliga a actuar así. ¿Sí? Por medio de una investigación basada en la etnografía, deducir por qué la sociedad los obliga a creer, comprar, consumir, espantarse o informarse de ciertas maneras. La antropología, además de revisar estas situaciones, es una disciplina que contempla el estudio de la conformación física de la estructura del ser humano. Hay una vertiente incluso que se llama antropología forense, ¿sí? Eso es un constructo que revisa la acción humana en su desarrollo cultural, la acción humana situada y analizada desde los participantes, desde cómo es que cada sujeto llega a creer ciertas cosas y a partir de esas creencias pues actúa en consecuencia. Eso es lo que revisa la antropología. Finalmente, la pedagogía, como tú bien sabes, ¿sí? Porque estás estudiando esta licenciatura y de seguro tú ya sabes cuál es el campo de estudio de esta bonita carrera. Bueno, pues la pedagogía es la disciplina, es el conjunto de conocimientos que revisa cómo es que se lleva a cabo la progresión o la diseminación de contenidos en un ambiente social y cultural establecido para que las nuevas generaciones puedan ir apropiándose de esos conocimientos que las generaciones viejas, bueno, pues están heredando. Además, esa herencia de conocimientos, de prácticas, de tradiciones, se va reestructurando. Pero bueno, a lo que el pedagogo le interesa de primera mano es construir bloques informativos que sean fáciles de entender y de asimilar por las poblaciones a las cuales se va a tratar. ¿Sí? La pedagogía tiene esa bonita misión y uno de sus principales, o quizá la principal herramienta con la cual va a lograr ese propósito, pues es la didáctica, que es cómo se hace concreto lo que es teórico, ¿sí? En un contexto de aprendizaje concreto. Ahora bien, esta precisión conceptual que acabamos de revisar ahorita es algo que yo, repito, puedo observar claramente en cada uno de los párrafos que me mandaste a revisión. ¿Sí? En última instancia, esta es la búsqueda que teníamos que hacer. Veo que la correlación entre estas variables va en buen camino y no me queda otra cosa más que felicitarte e invitarte a seguir trabajando de la misma manera. Ahora bien, un comentario final. Una alumna de este curso me comentaba: oiga maestro, pero es que a mí me parece que los temas de esta materia yo no los puedo aplicar directamente al contexto en el que me desarrollo, ¿no? Yo veo esto muy abstracto, maestro. ¿Cómo lo puede usted ejemplificar o cómo puede usted mostrarme algo práctico de esta materia tan teórica? A lo mejor la respuesta a este tipo de casos, a este tipo de inquietudes, es que solamente tenemos que ser capaces de identificar en los planes y programas de estudio vigentes cuáles son las motivaciones, cuál es el estado de desarrollo de la sociedad actual que ha permitido que cierta motivación educativa prevalezca, o cómo a partir de la transición de sexenio a sexenio se puede observar una nueva orientación, una nueva motivación que va a organizar, ¿sí? O sea, no es solamente teórico. Esto teórico y tan bonito y filosófico motiva cambios, ¿sí? En un sexenio puede legitimar ¿cómo se llamaba esta? Pruebas de desempeño docente, y a partir de ello colocar a maestros fuera del servicio nacional, del servicio público nacional educativo. Hay otras interpretaciones, por ejemplo la que ocurrió a principios del siglo XXI aquí en México, lo que tenía que ver con la apropiación del concepto de las competencias.
Si hay todo un sistema de creencias y de valores que, situado en la sociedad en la que vivimos, motiva cambios y va a ritualizar ciertos conceptos. ¿Qué es ritualizar? Normalizar ciertas conductas o ciertos patrones de conductas en la comunidad en general. ¿Sí? Eso es ritualizar, o eso es lo que significa ritualización. Bueno, los sistemas de valores. Oiga, maestro, ¿y quién los dicta? Algún ente metafísico viene y los dicta. No, la verdad es que tiene que ver con la crítica a cómo se desarrolla en un momento dado el panorama formativo del país. ¿Sí? Ante esa forma de funcionar, existen críticas, ¿sí? Y de esas críticas se van pulimentando nuevas propuestas que, dependiendo del momento histórico, pueden ser avaladas o no por una plataforma política que al final de cuentas las vuelva reales. Para nosotros, como estudiantes de antropología pedagógica, tenemos que ser revisores de estos cambios, de estas situaciones sociales y culturales. Acuérdense que cultura no es más que el registro histórico de la acción social. ¿Sí? Tampoco hay que confundir entre sociedad y cultura. ¿Qué diablos es sociedad? Bueno, la sociedad es un grupo de humanos, bueno, puede ser de cualquier otro animal, pero desde nuestra perspectiva, acuérdense que también hay sociedades de hormigas, de lobos, de ballenas, bueno, pero desde nuestro punto de vista como estudiantes de pedagogía, la sociedad significa un grupo de personas que en un ámbito geográfico interactúan. ¿Para qué? Para coordinar trabajo, para facilitarse la vida, para garantizarse una forma de gobierno, una forma de adquirir bienes materiales y de distribuirlos. Eso es sociedad. ¿Qué diablos entonces es cultura? Cultura es el legado histórico que esa sociedad va teniendo. ¿Sí? La cultura puede ser una colección de elementos físicos e intangibles que diferencian a un grupo humano de otro. Estos elementos físicos e intangibles que va acumulando la cultura pueden ser artísticos, culinarios, familiares, educativos, militares, artísticos, dancísticos, lingüísticos. ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, si ahorita en una excavación en una zona maya, el Instituto Nacional de Antropología e Historia desenterrara una olla, una vasija del periodo clásico mesoamericano, del desarrollo mesoamericano, acuérdense que ese periodo fue por ahí del año 100 después de Cristo hasta el año 900 después de Cristo, y se desenterrara una olla al pie de una excavación ahí cerca de algunas pirámides mayas. Esa olla se trataría con muchísimo cuidado, se llevaría con toda la precaución del mundo a un taller de restauración, obviamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se restauraría de ser el caso y se pondría en una vitrina en exhibición en un aula, en un museo dedicado a la cultura maya. Ah, caray, maestro, entonces ¿una olla es cultura? Sí. Una olla es un producto, ¿sí? Es una acción de los sujetos de una nación para facilitarse la vida. ¿Sí? La cultura abarca desde elementos triviales como la ropa y las vasijas hasta aspectos como lo puede ser actualmente un celular, ¿sí? O el teclado de una computadora. Son elementos físicos con los cuales se desarrollaba la acción del sujeto o de las personas en ese periodo determinado. También, al igual que puede ser eso, cultura algo físico, también lo intangible, nuestras tradiciones, nuestra forma de expresarnos, incluso esta situación tan propia de México, que es esta onda de los albures, ¿sí? Pues es un ajedrez lingüístico, ¿sí? Es un ajedrez de connotación sexual, ¿sí? Tiene una escala de valores y una forma de elaborarlo a manera de enfrentamiento, y es propio de países latinoamericanos, pero más que nada de México. ¿Sí? Un español puede sufrir terriblemente las consecuencias de desconocer este mundillo que implica la expresión de los albures. ¿Sí? Y es una expresión cultural mexicana. Acuérdense que, bueno, con esto cierro, cultura son cosas físicas e intangibles que nos diferencian de grupos humanos a otros grupos humanos. Ante esto es que hay que tener precisión. Ante esto es que hay que ubicar sobre qué rieles se va a montar todo un proceso de aprendizaje en un país o toda una política educativa en un país. ¿Qué conceptos, cómo va esos conceptos como vueltos política educativa, cómo van a incidir en la vida del sujeto? Estos conceptos que se están colocando como política pública realmente van a hacer que el docente desempeñe un proceso didáctico
pertinente, harán que los alumnos logren reentender su misión como actores que van a transformar la sociedad del futuro. ¿Sí? Es una reflexión que invita no solamente a nosotros los que estamos dedicados a la investigación en la educación superior, sino a todos los que están involucrados, ¿sí? Padres de familia, alumnos y docentes, en esta difícil travesía que implica desarrollar una sociedad por medio de la educación. Sin más por el momento y abusando de tu tiempo, ya llevamos aquí 15 minutos, se despide de ti el maestro Hugo Salinas Ibarra. Cuídate mucho y estamos en contacto.